La mayor parte de la población, 95% de la población, ¿cuáles son sus preocupaciones? Tener que comer, pagar la renta, no deberle al banco, que no te embargue Coppel, ¿no? O sea, esa es la neta, ¿no? Eso es a donde el día a día de la mayoría de la gente. Entonces, no es gente a la que le importe que si identidades, que si no, que si bla, 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 porque es gente que tiene preocupaciones materiales muy concretas. ¿Cuál es el problema que yo veo, por ejemplo, con muchos de los partidos que se quieren generar, los movimientos que se quieren generar alrededor únicamente de lo woke? Entonces están reduciendo su conversación a lo mismo, ¿no? Y entonces es como de, a ver, si queremos construir una oposición en México, sí tenemos que marcarle un alto a la agenda woke, sí tenemos que generar alternativas de pensamiento, pero sobre todo tenemos que generar alternativas económicas de desarrollo, porque eso es lo que realmente le preocupa a la gente y eso es lo que va a hacer que la gente de manera última esté mejor. A Juanito Pérez que se levanta a las 4:30 de la mañana para irse a chambear de barredor en la Ciudad de México, poco o nada le importa si se pasó o no se pasó una ley que permite que la gente se ponga planta en la INE. Le da igual. Lo que él quiere es un mejor salario, mejores condiciones de vida, poder darle que sus hijos vayan a una escuela que les aseguren un mejor futuro, que les enseñen cosas de provecho. Yo justo acababa de hacer un video a través de una plataforma nueva que estoy armando que se llama el cuarto punto MX, en donde decía, a ver, en China, a los niños de grado primaria les están enseñando cómo utilizar inteligencia artificial. Es decir, ellos ya están saliendo como prompt engineers a la edad de 13, 14 años de la escuela. Ya saben usar inteligencia artificial, saben metodología de la investigación, saben cómo se diagrama un circuito. En México, los talleres de soldadura de la escuela secundaria técnica todavía, o sea, ni siquiera te traen herramienta nueva para soldar, ¿no? O sea, siguen siendo muy desactualizados. Entonces, ¿cómo esperamos que todos estos jóvenes salgan al mundo laboral del siglo XXI y encuentren chamba? Pues no encuentran. No están, no porque no sean inteligentes, no porque no le echen ganas, porque no les estamos enseñando lo que les tenemos que enseñar. Y si encima de eso le estamos quitando tiempo y espacio a materias como comprensión lectora, metodología de la investigación y matemáticas, para meterles justos estos temas de, ay, es que Juanito puede ser Juanita, güey, a Juanito o a Juanita no le va a alcanzar para comer o para pagarse una renta. Eso es lo que nos debería de estar importando, ¿no? Y creo que es importante que si vamos a generar una oposición y que se va a generar una oposición, más allá de los planteamientos ideológicos que están bien, regresar a los valores familiares, regresar a proteger cuestiones como la vida humana, revalorizarnos, ponernos otra vez al centro como deberíamos de estar en cuestiones humanitarias y de derechos humanos reales, pues también tenemos que preocuparnos por el tema material y económico, ¿no? Porque si no, entonces va a pasar lo que ha pasado en otros países del mundo, que es, ok, está muy chido, muy pro vida, muy pro familia, muy lo que tú quieras, pero no me resolviste mi tema económico, no me resolviste el problema que tengo, mis hijos siguen comiendo mal, mi renta no me sigue alcanzando para pagarla, ¿qué voy a hacer? Pues voy a regresar a votar por el cuate que me da 500 pesos al mes, porque al menos él me está dando para pagar pan, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que hace falta. O sea, más que lo ideológico, regresar a lo material, regresar a las bases y decir, ¿por qué quiere votar la gente por un partido? Porque va a darles mejores condiciones para vivir. Asegurando mejores condiciones para vivir, nos metemos en todas las discusiones ideológicas que querramos, pero sí tenemos que resolverle eso a la gente. Insisto, México es un país enorme, 120 millones de personas, 40 y pico por ciento de pobreza, mucha gente ni siquiera ha terminado la primaria de manera correcta, pues es gente a la que muchas de las conversaciones que están teniendo los políticos no les atraviesan. Lo que les atraviesa es tener que comer, tener donde dormir, tener que trabajar y darle a sus hijos una mejor calidad de vida. Y esa debería de ser la agenda de cualquier oposición que se quiera construir en México. ¿Cómo le damos a estas personas mejores condiciones de vida? Y encima de eso, ¿cómo protegemos a sus hijos de agendas ideológicas? Me Que es encantó tu cierto lo que punto. acá, sí, qué buen punto, la verdad, muy buen punto y creo que es de lo que peca justamente en este caso, pues, no sé, por decir alguien Verástegui, ¿no? Que todo su discurso es alrededor en contra de lo woke y que es cierto, o sea, la gente pues tiene que preocuparse primero por lo más importante, que es comer, ¿no? También creo que también por lo mismo en Estados Unidos, que es un país que a perspectiva mía es un país, bueno, número uno, el más poderoso del mundo. Y número dos, como las personas sí tienen asegurado qué van a comer, pues ya vemos que se preocupan también si soy un árbol o soy un humano. Es por eso que allá se ve más ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, qué cierto es. O sea, yo no Sí, quiero complementar, que la verdad es muy verdadero eso. claro. Y fíjate, Alex, yo me he dado cuenta, yo viví en México mis primeros años de mi vida, después me fui a Estados Unidos por 3, 4 años y ahora estoy en Europa.
Entonces puedo ver el cambio entre los tres países diferentes, el cual es España, México y Estados Unidos. Y me doy cuenta cómo en Estados Unidos, cuando yo estaba, era durante la presidencia de Joe Biden había entrado. Y la gente estaba muy contenta. La economía estaba prosperando, la gente tenía dinero para gastar, todo iba perfectamente antes de que llegara el COVID. Empezaron a impulsar todas estas ideas porque cuando hay comodidad empiezan a haber otras preocupaciones, como las ideologías de género, como el cambio climático, todo ese tipo de cosas, las cuales, por ejemplo, aquí en Europa están muy presentes y las cuales las toman en pie. Cada uno de las maestras y maestros intentan impulsarlas. Y yo a veces les digo, es que ustedes están tan preocupados con el cambio climático y, por ejemplo, los europeos critican mucho a los americanos, por ejemplo, a Trump, porque Trump es una persona a la cual mira por la economía. Él se enfoca en la economía, como tú lo dijiste, en que la gente, sus productos no les cuesten $100 salir al supermercado por comprar un agua y una caja de cereal, que puedan tener gasolina barata, que puedan tener productos baratos, pero los europeos instantáneamente dicen, no, vas a matar al mundo, estás aumentando el cambio climático, quieres cambiar de popotes de papel a popotes de plástico, o vas a acabar con el planeta. Y es que yo a ellos, a todos los europeos se los digo, cuando no te alcanza para ir al supermercado, cuando no tienes para comer, cuando realmente no te alcanza, no te estás preocupando por el cambio climático, ni te estás preocupando por qué género eres, te estás preocupando por qué vas a comer el siguiente día. Y creo que eso es, como tú lo dijiste, algo en lo que nos deberíamos de enfocar en México. Estoy de acuerdo contigo. Alejandro, Claro. mencionaste a Milei. ¿Crees que, digo, y es muy cierto esto que mencionas de que el partido de Milei, digo, no sé si lo hiciste la referencia por ese lado, en el que, pues sí, Milei sí se preocupó por lo woke, por todo lo de la mujer, pero pues Milei yo creo que ganó por el tema de económico, ¿no? Porque llegaba a presentar, número uno, pues el problema de que, o la solución de la dolarización, que no sé si al final sí se hizo o no se hizo, no sé cómo está el tema ahí, pero propuso la solución. Es verdad que ha tenido buenos resultados, al menos desde lo que yo sé, el tema de inflación, porque pues si es un país que cada vez te cuesta lo doble cada 2 meses el pinche aceite, el arroz o lo que sea, pues dices, puta madre, a mí me da igual que mi vecino se sienta perro, cabrón. Yo lo que quiero es comer. Y es por eso que mi ley ganó, ¿no? O sea, es la realidad, no tanto por el tema de en contra de lo woke, sino por pues, las soluciones de los problemas económicos. Es lo que tú nos estás tratando de decir. Sí, o sea, justo, y digo, a mí me tocó vivirlo en Argentina, lo que es vivir en un país que pasó por inflación, ¿no? O sea, la verdad es que podemos hablar mucho de la inflación y lo que tú quieras, pero hasta que no vas al súper y te cobran 60 pesos por 4 rebanadas de jamón, no sabes lo que es la inflación. O sea, a mí nunca se me va a olvidar la primera despensa que hice en Argentina. Que ojo, ya llevaba un ratito mi ley, y mi ley lo que hizo es que desaceleró la inflación. Ahorita creo que la mensual está en 2 punto y pico por ciento y la anual, la interanual creo que fue 80 y pico. Que dirán, ay, es mucha inflación. Pues sí, pero ellos venían de mensual de 100-200% al mes. Y entonces, pues sí, de un mes a otro se te duplicaban las cosas, ¿no? Y a mí sí me tocó ya vivir como esta desaceleración de la inflación. Y de todas formas, pues es lo que decía, son tendencias, es complicado, ¿no? Cuando yo hice la primera despensa me saqué mucho de onda porque literal, yo compré un paquete de jamón pensando que era un paquete de jamón porque costaba $3 y eran 4 rebanadas de jamón. Y yo dije, ¿qué es esto, no? Pues con razón lo votaron, ¿no? Porque mientras tú tienes que el gobierno anterior le estaba destinando X cantidad de millones de pesos argentinos a temas que no le competen a nadie, pues tienes gente que está pagando $3 por 4 rebanadas de jamón. Eso es inconcebible, ¿no? Y creo que eso es lo que muchas veces se pierde de vista. O sea, en México, la razón por la cual llegó López Obrador el sexenio pasado es por lo mismo. La gente no tenía que comer, ¿no? Y dijeron, pues me la voy a jugar con este gobierno a ver cómo me va. Nos fue peor, ¿no? Los datos están ahí. Y de pronto llega el nuevo sexenio, que es de la presidente Claudia Sheinbaum, y dice, ah, sí, sí, muy chido la agenda de los pobres, ahora nos vamos a meter a los progres, ¿no? Y entonces propia gente dentro de Morena, que ya he platicado con varios, que dicen, Alex, es que yo no voté por esto. O sea, yo voté para sacar a la gente de la pobreza, para los pobres primero, todo eso, no los progres primero, ¿no? Y entonces yo no voté para tener a un chavo con falda ahí hablando en el Senado. O sea, yo voté para que mi abuela tuviera una pensión, yo voté para que mi hijo tuviera una escuela, yo voté para que remodelaran esta situación, no por esto.
¿no? Y entonces yo creo que eso es algo que le va a terminar explotando también a este gobierno, que eventualmente van a decir la gente, y ya lo están diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo justificas que te estás gastando 479,000 millones de pesos en igualdad cuando tienes gente que no tiene que comer? ¿Cómo justificas que le estás dando 2,000 millones de pesos a la Secretaría de la Mujer para que hagan cartulinas cada año en el 8 de marzo y digan si estamos trabajando, cuando tú tienes gente en los estados del norte del país que no pueden salir de su casa después de las 6 de la tarde por la inseguridad? Es inconcebible eso. Y la propia gente se va a cansar. La propia gente va a decir, se están gastando nuestro dinero en tonterías, ¿no? Y ahí es cuando la gente va a reaccionar y va a decir, pues hay que voltear a otro lado, ¿no? Lo importante, como les decía, es para cuando la gente tenga esa necesidad de voltear a otro lado, que tengan a dónde voltear. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es que diga, ok, ya me cansaron estos cuates, ahora para dónde volteo, y no haya nadie que puedan voltear a ver, ¿no? Y eso es algo que en México nos tenemos que preparar y que tenemos que construir.